Vamos a hacer un ejercicio, unos cuantos ejercicios de código cíclico, partiendo de lo que se supone que ustedes tienen que conocer, como por ejemplo construir palabras codificadas con base en la descomposición de los polinomios. No tiene usted que saber cómo descomponer 1 más x a la n, siempre se le da esa factorización. Debe saber escoger los polinomios en función de lo que usted quiere que sea el número R, es decir, el número de bits redundante, lo cual a su vez está asociado a la capacidad de corrección T. Lo mismo, así como en la parte del codificador, en el decodificador, usted debe saber obtener el síndrome por división entre el polinomio y después relacionar la estructura circuital, por ejemplo, cuántos registros son para una determinada codificación cíclica, que son siempre de bloque. Justamente que como los códigos cíclicos son de bloque, todo lo que sabe con respecto a probabilidades de error, etcétera, etcétera, se cumplen a cabalidad. Vamos a comenzar con este primer ejercicio que habla de un código Hamming 7.4, para el cual se eligió el polinomio irreductible o irreducible 1 más x al cubo. Entonces mencionan que hay una palabra codificada válida que fue enviada por el canal y que lamentablemente al recibirse tuvo un bit malo, que es el que está marcado acá. Se ve que tiene un error en toda la palabra. ¿Okay? Determina el síndrome, esa es la pregunta, y muestre que es idéntico al polinomio de error. Esto no debe ser muy sorprendente porque acuérdense que cada código va a estar relacionado con un polinomio. Los mensajes se pueden escribir en forma polinómica, los códigos y los síndromes. ¿De acuerdo? Todo eso se puede escribir en forma polinómica. Entonces, vamos a olvidarnos de esta parte a la izquierda para analizarla al final. Vamos a tomar la palabra recibida, que no es la codificada, es la recibida, que sería, fíjense que uno aquí, digamos, toma las posiciones en función de izquierda a derecha. Por ejemplo, esto es x, esto es la constante, esto es x al cuadrado, x al cubo. Entonces tenemos x al cubo y x a la 6. Y eso es lo que está escrito aquí. Y para obtener el síndrome tenemos que dividir entre el polinomio generador. Hacemos la división. Como aquí tenemos x a la 6 y aquí tenemos x a la 3, evidentemente nos corresponde poner un x al cubo. Y al multiplicar cada uno de manera distributiva tenemos este resultado. Ahora procedemos a sumar y nos damos cuenta que x al cubo más x al cubo es 0, porque es como sumar 1 más 1. Igual aquí, x a la 6 más x a la 6 es como sumar 1 más 1, pero en otra posición de palabra. Y finalmente lo que nos queda es x más x a la 4 de esta suma. Cuando vemos aquí x a la 4, nos damos cuenta que lo que nos falta es una x. Procedemos otra vez a multiplicar x por todo esto y me da x a la 4 más x a la 2 más x. Y ahora sumo. X a la 4 se cancela con x a la 4, así como también x más x, y me queda solo x cuadrado. Realmente, recuerden que el síndrome, si tengo 3 bits redundantes, yo tendría que esperar 3 bits, y en efecto allí están. Lo que pasa es que los otros son 0. O sea, aquí diría 0 más 0x, ¿verdad? Entonces, en efecto, aquí tenemos un 1. Entonces, como que si estuviésemos en el síndrome 001, y eso implica un 1 en la posición de x cuadrado. Entonces, así, a eso se refiere lo de el polinomio de error, es simplemente tomar el síndrome y ponerlo como polinomio. Pero aquí hay otra forma de verlo. Escribo c de x, que es el original, ¿verdad? Y comparo con r de x, que es el errado. ¿Y qué me doy cuenta? Que lo que cambió fue que aquí falta el x al cuadrado. Entonces, claramente el error, que es el que se suma al código para generar la palabra mala, digamos, es x cuadrado. Porque cuando usted tome esto y lo sume a c de x, se le va a ir el x cuadrado y le queda esta sin x cuadrado. Entonces, efectivamente, por 2 vías uno está demostrando que eso es cierto. Ahora, solo un extra que les puse fue cómo sería el circuito, aunque no se preguntaba en este problema del hiking, cómo sería el circuito del receptor. Entonces sabemos que como R3 tenemos tres flip-flops o registros, y como conocemos el polinomio, sabemos cuáles ramas tienen 1. No hay x cuadrado, no hay rama aquí.
Entonces, este sería el polinomio y la idea es que se supone que si yo ingreso esto, comenzando por este bit, ingresamos aquí esta palabra mala, se supone que al ingresar la última y hacer clock, vamos a leer los valores de aquí y van a dar 0, 0, 1. Eso es si tuviésemos que hacerlo. El problema 2 pide otra vez un código Hamming, de hecho creo que hasta con el mismo polinomio, ¿sí? Y simplemente que determinen la palabra codificada para el mensaje 0001. Entonces seguimos la receta que es escriba primero el mensaje en forma polinómica. Esta es la constante, esto es x cuadrado de x al cubo, nos da x al cubo. Lo tengo que multiplicar por x a la r, que también es x al cubo, resultando x a la 6. X a la 6 es lo que tengo que dividir entre el polinomio y bueno, vuelvo a hacer ese cálculo que es poner x al cubo por x al cubo, x a la 6, es decir, todo esto va a ir generando esta situación. Pero en el primer caso tenemos x al cubo por todo esto que nos da esto, sumamos, se me va x a la 6 y me queda x a la 3 más x a la 4. Nuevamente observo que tengo aquí 4, aquí 3, me corresponde poner una x. Multiplico la x por todo esto y me da este polinomio aquí. El x a la 4 se me va con el x a la 4 y me queda x más x cuadrado más x al cubo. Aquí ya veo que llegué a x al cubo, por lo tanto aquí lo que cabe es un 1. Multiplico esto por esto y me da exactamente el mismo polinomio que está aquí. Y ahora sumo, se me va x al cubo, se me va la x y me queda 1 más x cuadrado. Entonces observen que este 1 se corresponde a este bit, 0 porque no hay x y el 1 que está aquí corresponde a este bit. A los bits de mensaje se le pegan o se le ponen a la izquierda en nuestro caso, por convención nuestra, los bits de paridad y tenemos la palabra codificada. Esto es como un repaso de lo que vimos en teoría. Este ejercicio es como un poquito más interesante, aunque lo hice con valores pequeños de n para facilitar su solución. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. En un codificador cíclico se desean palabras de 3 bits. Recuerden que esto es n. ¿Ok? Y ese es el punto de partida. Una vez que definimos n, nosotros tenemos que enfocarnos en el polinomio 1 más x a la n. 1 más x a la 3, al hacer la factorización, que creo que es casi de las únicas que sé hacer, resultan estos dos polinomios. ¿Por qué digo que es la única que sé hacer? Porque 1 más x siempre es factor. Entonces, obviamente aquí me tendría que quedar en principio un polinomio de orden 2 para que 2 más 1 me dé 3. Pero cuando pasa eso, uno ya sabe que ese polinomio incluye todas las potencias intermedias, es decir, la potencia 0, x a la 0, la potencia 1 y la potencia 2. Entonces, por eso digo, probablemente es el único que sé hacer. Porque si fuera de un orden más alto, probablemente tengo que entonces volver a, digamos, a factorizar lo que queda. Ya este polinomio es irreducible o irreductible. ¿Okay? Entonces, terminé la descomposición y ahora me doy cuenta que tengo x a la 1 y x a la 2. Por lo tanto, solo puedo tener dos valores de r. R igual 1 y R igual 2, que analizo aquí abajo. Entonces, si el número de bits redundantes es 1, porque escogí este polinomio, entonces obviamente K es 2 y el código se llamaría 32, NK, N, K. En cambio, si escojo R igual 2, el número de bits de mensajes K sería 1, resultando una codificación 3.1. Esos son los dos códigos posibles para este caso que yo me empeñé en hacer, una codificación de 3 bits. Muy bien, aquí vamos a estudiar un poco más las características de esas dos posibilidades, a ver cuál me gustaría más. Y entonces parto del caso R igual 1. Y lo primero que hago es ver cuánto vale T, es decir, cuál es la capacidad de corrección que tiene un código de ese tipo. Recuerden que si R es 1, estamos hablando del código 3.2, que sería con K igual 2. Entonces aplico la relación de Hamming, que es 2 a la R, tiene que ser mayor o igual que de la combinatoria de 3 en 0, más la combinatoria de 3 en 1, hasta llegar a la que yo quiero, que es la de 3 en T. Lo que pasa es que con números tan chiquitos es casi imposible subir de 1. O sea,
es tonto tratar de hacer tanteo con la combinatoria de 3 en 2, porque obviamente no va a dar. Entonces llego hasta 3 en 1 y me queda 3, la combinatoria de 3 en 0 es 1 y la combinatoria de 3 en 1 es 3, o sea que esta suma me da 4. 2 obviamente no es mayor o igual que 4, por lo tanto, este código no tendría capacidad de corregir ningún error. ¿Okay? Bueno, es bastante lógico pensarlo, ¿no? Sin embargo, para el otro caso, que es R igual 2, tendría que 2 a la R es mayor o igual y hago lo mismo. La combinatoria de 3 en 0 más la combinatoria de 3 en 1, que también me da 4. Pero fíjense que aquí me da que 4 es mayor o igual que 4, lo cual es interesante porque se cumple con t igual 1 y en el igual. O sea que pareciera que esto pudiera llamarse también un código Hamming. Sin embargo, una de los pisos del que parte Hamming cuando hace su convención es que el mínimo número de bits redundantes para que tenga cierto sentido el sistema es usar R igual 3. Entonces, por eso empezamos en 7,4. Pero fíjense que me está dando que la capacidad de corrección es 1. O sea que puedo corregir un error por cada 3 bits. ¿Okay? Entonces ahora, ok, todo el mundo contento, parece una buena opción, pero ahora termino diciendo que yo quiero agarrar ese código 3.1 y conseguir todas las palabras codificadas posibles. Eso parece una pregunta larga, pero no lo es, porque fíjense que hay un solo bit de mensaje. Por lo tanto, el bit de mensaje puede ser 0 o 1 nada más. Para 0, para cualquier mensaje que tenga puros ceros, la palabra codificada está completamente llena de ceros. Es decir, que la palabra codificada sería el bit de mensaje y 2 bits de paridad en 0. Para 1 lo vamos a hacer como ejercicio detalladamente. Primero escribimos el polinomio, el mensaje como polinomio y me da que m de x es 1. Ahora lo multiplicamos por x a la r, que es 2. Me queda x cuadrado. Y luego ese x cuadrado lo dividimos entre el polinomio generador, que lo saqué de aquí. Escogí el polinomio de orden 2, lo saqué de allí. Entonces hago esta división, x cuadrado entre 1 más x cuadrado, veo las potencias, veo lo que cabe es 1, multiplico 1 por todo esto, y esto es lo que me queda aquí, y ahora sumo. Se me va x cuadrado y x cuadrado, se suman y da 0, y me queda 1 más x. Bueno, ese es el residuo. O sea, no espero más porque solo son 2 bits redundantes. Entonces, claramente tengo 2 1. Entonces, esto que está aquí son los bits de paridad, que se los pego al bit de mensaje y me queda la palabra codificada. Entonces, fíjense que en el fondo esto es un código de repetición, porque tomaba un bit y le agregaba 2 y teníamos una palabra de 3. Entonces, es un bit de repetición, es un código de repetición que ya sabemos que no es muy conveniente, ¿no? Es demasiado sencillo. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Se tiene un código Hamming cuya matriz HT es la que se muestra más abajo. Esta que está aquí. ¿Okay? La primera pregunta dice, demuestre con un ejemplo si este código es cíclico. No utilice mensajes que tengan solo 0 o solo 1. Bueno, para empezar, queda claro que tengo que elegir un mensaje arbitrario, por ejemplo, 1, 1, por decir algo, ¿no? La verdad es que no sé cuál elegí, lo voy a ver en la próxima hoja. Pero en principio, escojo un mensaje de 4 bits y se supone que tendría que generar la palabra codificada y empezar a chequear si es cíclico o no. Entonces, hay que tener claro que en Hamming de esta característica, que obviamente es un 7,4, hay 3 bits redundantes, entonces sabe que hay una conexión por ser un código de bloque entre esta porción y la matriz de generación. ¿Okay? Entonces, si yo tengo este mensaje M1, M2, M3, M4 y tengo que calcular la palabra codificada, tengo que pasar a través de la matriz de generación. Entonces, fíjense que eso fue lo que hice aquí. Tomé la porción de paridad y la copy-paste aquí, en la matriz de generación. Y ahora ya yo tendría que estarme acostumbrando a leer esto rápidamente. La primera columna me va a, digamos, al ser multiplicada por M1, M2, M3, M4, me va a dar M1 más M2 más M3, porque hay uno aquí, aquí y aquí.
En cambio, el segundo bit redundante va a ser M1 más M3 más M4. Y el siguiente bit redundante va a ser M2 más M3 más M4. Y fíjense que aquí está la palabra codificada con esos 3 bits redundantes más los bits de mensaje. Entonces, bueno, decidí escoger yo esta combinación porque me prohibieron que hiciera puros ceros o puros unos. Entonces, al codificar, simplemente aplico la regla para no tener que multiplicar las matrices. Ya yo saqué la norma de formación de cada bit. Entonces, este primer bit sale de sumar M1 más M2 más M3. Vamos a ver si es verdad. M1 más M2 más M3 efectivamente da 1. Vamos a ver el segundo bit, que es M1 más M3 más M4. M1, que es 1, más M3 más M4, da 1 más 0 más 1, que es 0 porque 1 más 1 es 0. Ese es el segundo bit redundante. Y el último es M2 más M3 más M4, que son estos tres. Por lo tanto, ese me da 1. Ya tengo la palabra codificada. Y ahora viene realmente la verdadera prueba, que es, ¿este código será cíclico? Bueno, miren, la prueba formal sería así. Usted genera todas las palabras codificadas, ¿no? Tiene su diccionario, que sería 16, porque tengo 4 bits de mensaje. Se generan 2 a la 4 mensajes distintos, por lo tanto se generan 2 a la 4 códigos distintos. Y entonces tengo que hacer la prueba de sumar 2 palabras codificadas, cualquiera, y me tendría que dar la tercera palabra, lo cual es clásico en los códigos de bloque. Pero para probar si es cíclico o no, la cosa es distinta. ¿Okay? En primer lugar, yo tendría que supuestamente enfrentar este código a la matriz HT y ver que el síndrome da 0. Bueno, eso no lo voy a hacer porque yo acabo de generar con esas propias matrices esta palabra codificada. O sea que obviamente, si ustedes quieren lo prueban, pero si usted multiplica esto por esto, le va a dar 0. Ahora le hace un desplazamiento cíclico. En este caso decidí hacerlo a la izquierda, es decir, moverme hacia allá una posición. Y este bit entró a la derecha y me quedó este 0 aquí y así todos los demás. Y este 1 ahora se colocó en la última posición. Esto lo llamamos C'. Y ahora sí, yo tendría que multiplicar ese código por HT y si es cíclico, porque esa es la propiedad típica o característica de los códigos cíclicos, que usted le hace un shift circular de la cantidad de posiciones que usted quiera, a la derecha o a la izquierda, y esa palabra tiene que ser una palabra válida. ¿Okay? Vamos a ver entonces si en este caso se cumple. Entonces, tomamos esta palabra y multiplicamos por HT. ¿Okay? Entonces, imagínense tener esto aquí y tener HT aquí. ¿Okay? Fíjense bien. Esta fila va a multiplicar a cada columna progresivamente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para obtener el primer bit, tendríamos que multiplicar 0 por 1, más 1 por 0, más 1 por 0, etcétera, ¿no? No lo voy a hacer completo. Pero en realidad me di cuenta que como están solo con valores 1, esta es la posición 1, esta es la posición 2, la 2, la 3, la 6 y la 7, yo simplemente de esa columna de HT, voy a sumar esas posiciones. La 2, la 3, que ya me da 0 más 0 es 0, y después las dos últimas. Me daría 1 más 0, 0 más 0 más 1 más 0 me da 1. Y eso es el primer bit del síndrome. Hago lo mismo, pero con la segunda columna, y me doy cuenta que vuelvo a sumar los mismos. Segundo y tercero, 1 más 0, llevo 1, y estos 2. Entonces tengo 1 más 0 más 1 más 1, que también da 1, porque 1 más 1 es 0, más 1, 1. Y la última también da 1. Bueno, lo cierto es que usted ha tenido que hacer esto, en este caso particular, solo hasta la primera posición. ¿Okay? Ya al no darle 0 este primer bit, olvídelo, no siga trabajando. Ya se entiende que no importa qué tenga usted aquí, ese código no es válido, porque el síndrome tendría que haber dado 0. Entonces, la consecuencia de este resultado es que mi afirmación es que ese código no es cíclico. Ahora, le había hecho un cuento y es que puede ocurrir que cada estudiante escoge un mensaje diferente
Y a algunos estudiantes sí les puede dar por casualidad una palabra que es válida. Es decir, que hace la multiplicación de su por cierto, aquí que falta una prima. Hace la multiplicación de su palabra codificada ya con shift, ¿verdad? Y eso le tiene que dar 0. Entonces, por ejemplo, en este examen hubo gente que sí le dio 0, 0, 0 y dijeron sí es cíclico. Porque en realidad la prueba formal hay que hacerla con todo, no con uno al azar. Entonces, para que sea cíclico, lo que estoy explicando tiene que cumplirse para todas las palabras codificadas. ¿Okay? Y puse aquí, solo para siempre recordarles que todo lo que se cumple para los códigos de bloque se cumple para los cíclicos. En este caso se puede corregir solo un error. Muy bien, vamos con este problema que dice que tenemos una codificación cíclica. No logro ver este valor. Bueno, ya lo veré por aquí. Aquí está, 5,4. Es que no logro ver porque tengo los controles de zoom aquí arriba. Entonces, y ahora se me bajaron, dejen esperar que se suba. Se tiene una codificación cíclica 5,4 y el polinomio que se escogió fue 1 más x, lo cual es totalmente coherente porque fíjense que tenemos k igual 4, n igual 5. Y eso implica que tenemos un solo bit redundante. Y por eso escogimos el polinomio con potencia 1, x a la 1. ¿Okay? Entonces dice, demuestre con un ejemplo, es decir, este ejercicio es estructuralmente igual al anterior, solamente que lo vamos a hacer con los polinomios, no con las matrices H y G. ¿Okay? Entonces dice, demuestre con un ejemplo que no sea de puro cero o de puros unos, o sea, mensaje que tenga puro cero o mensaje que tenga puros unos, demuestre que este código es cíclico. Entonces el procedimiento es idéntico. Se escoge una palabra cualquiera, en este caso agarré M1, M2, M3, M4 así, 1, 0, 1, 0. La escribo de forma polinómica, la multiplico por x a la r, y recuerden que r vale 1, por lo tanto es x, y entonces me quedaría x más x al cubo, que es lo que está escrito aquí. Eso lo divido entre el polinomio generador, que la verdad es que no voy a hacer todos estos detalles otra vez, ya he hecho bastantes divisiones polinómicas. Y cuando lo hago, me da 0. Es decir, que eso es una palabra válida. ¿Okay? Muy bien, eso incluso estamos viendo que el residuo es simplemente un bit. Y ese bit se lo pegamos al bit de mensaje. ¿Okay? Y tenemos la palabra codificada completa. Muy bien, entonces ahora hacemos un desplazamiento, en este caso a la derecha. Y entonces este 0, al hacerlo a la derecha, empujamos todo para acá y este 0 entra aquí. Y entonces nos queda 0, 0, 1, 0, 1. Esto se movió en una posición, este también, este también. Y eso nos genera una palabra, digamos, un polinomio asociado a esa palabra, que sería x cuadrado más x a la 4. Acuérdense que esto es x a la 0, x cuadrado, x al cubo, x a la 4. Entonces lo dividimos para calcular el síndrome. Entonces al hacerlo, volvemos a hacer toda la división y nos da 0. Entonces el resultado y mi conclusión, que no es tan válida porque lo estoy haciendo con un solo ejercicio, con una sola palabra codificada y un solo tipo de shift, digo que sí, que este código sí es cíclico. ¿De acuerdo? Ok, este problema dice lo siguiente. Se genera un código cíclico 1511. ¿Cuántos registros se usarán para generarlo? Entonces sabemos que el número de registros es exactamente igual al número de bits redundantes, que son 4. Son 11 de mensaje, 4 redundantes para generar 15 bits, n igual 15, que es el tamaño de los bloques que se envían al canal. Esa es la primera respuesta. Necesitamos 4 registros. Y luego, ¿cuántas palabras válidas existen? Entonces, esto es para recordar más bien el manejo de los códigos de bloque en general. No es característico de un ejercicio de código cíclico. Lo cierto es que si usted tiene 11 bits de mensaje, usted puede generar 2 a la 11 combinaciones de mensajes distintos. Por lo tanto, ese es el mismo número de palabras codificadas válidas, 2 a la 11. A pesar de que son palabras de 15 bits, usted con esos 15 bits solo hace 2 a la 11 combinaciones, que les va a permitir, en principio,
tener combinaciones alejadas que minimicen la probabilidad de error. Es como ubicarlas en un diagrama de constelación y separar las pelotitas, ¿no? Entonces, esto es la respuesta de este ejercicio. Pasamos al siguiente problema que dice lo siguiente. Se tiene un código cíclico 5, 4, es decir, el polinomio generador es 1 más x. Otra vez, los bits codificados se transmiten usando no retorno a cero polar. ¿Okay? Determine la relación entre los anchos de bandas requeridos con y sin codificación de canal. Entonces, bueno, imaginemos que no tenemos codificación, tenemos 4 bits de mensaje de duración t bit, por lo tanto la velocidad sería f bit. ¿Okay? Pero ahora, en ese mismo espacio de tiempo de 4 bits, ahora hay que meter 5. Por lo tanto, obviamente el canal tiene que tener una velocidad mayor porque los bits se ponen más estrechos y la velocidad crece en una fracción igual a n sobre k, que es 5 cuartos. Entonces, la velocidad es 5 cuartos de la velocidad original. Evidentemente, la conclusión es que el ancho de banda de canal, el ancho de banda del canal crece cuando codificamos y eso es algo que ya tendríamos que tener como grabado en el cerebro, ¿no? Y la siguiente pregunta es, determine el síndrome cuando al decodificador llegan los siguientes bits. ¿Okay? Fíjense que al tener un bit nada más redundante y usar este polinomio, en el ejercicio pasado ya habíamos detectado un código válido. Entonces aquí estoy diciendo que esto es una palabra codificada que llega al receptor. ¿Qué hace el receptor? Bueno, imaginemos para hacer esta división polinómica, que es lo que hace el circuitico receptor, pasamos esto a un polinomio, que sería, acuérdense, constante, x cuadrado, etc. Entonces esto es igual a x polinómicamente. Cuando dividimos x entre el generador, el polinomio generador, me da 1 más x. Y cuando sumo, me queda 1. Por lo tanto, ¿okay? El síndrome me indica que esa palabra no es una palabra válida. Y déjenme decirles que eso va a ocurrir y tal vez no hubiésemos necesitado hacer esto si captamos que esto es simplemente una simple forma de hacer paridad. Entonces, en el caso particular de los códigos cíclicos, teniendo este mensaje, usted tiene que poner este bit en 1 para que el número de bits totales sea par. Ese es el chequeo de paridad para número de bits pares en la palabra completa. Entonces, por eso les dio que la palabra era incorrecta. Entonces, ahora bien, saber esto es simplemente saber que está mala, no dónde está el error. Es decir, digamos, si es que yo creo que este era el mensaje original, lo que está mal es el bit de paridad, pero puede estar dañada otra cosa. Puede estar dañado este bit, por ejemplo, que era 1100, y entonces este bit estaría bueno. Igual me daría mala la palabra. Bueno, con esto entonces terminamos los ejercicios que quería presentarles.